Presentamos Trocha Abierta. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, Hub de las Américas y Centro Logístico Continental, realizará una inversión histórica para la rehabilitación de sus 2 pistas y de las calles de rodaje, garantizando más seguridad y eficiencia por los próximos 20 años. La obra será planificada y ejecutada por ingenieros, técnicos y trabajadores panameños que construyen aquí también un futuro mejor. Gobierno Nacional, con paso firme. Las tiendas del pueblo siguen ganándose la confianza de los panameños. Primera vez que vengo, está bastante organizada la fila. Yo aprovecho para comprar el arroz que sale bien económico. Son buenos precios y buena calidad de carne. De todo porque está bien barato. Toda la tienda en sí tiene el objetivo de ayudar al consumidor. Uy, yo soy sola, así que 5 libras de arroz me dura una quincena. Vengan a comprar, excelentes precios. Pronto abriremos 3 nuevas tiendas para estar más cerca de ti. Gobierno Nacional, con paso firme. Las tiendas del pueblo siguen ganándose la confianza de los panameños. Siempre vengo a comprar arroz y, bueno, todos los productos que venden aquí. El arroz de 25 libras solamente a 6.25. Todo está perfecto. Ahora mismo estamos con aire acondicionado y tengo a mis niños aquí. Muy buenos precios, muy buenos productos y muy buena gestión. Nos ahorramos demasiado, de verdad. Muy bueno. Pronto abriremos 3 nuevas tiendas para estar más cerca de ti. Gobierno Nacional, con paso firme. Nuestros vecinos futbolistas nos tildan de nación beisbolera. Y sí, somos eso y mucho más. Somos tierra de atletas, jinetes y boxeadores que hicieron leyenda. Además, aprendimos de fútbol. Somos el pueblo aguerrido que contra todo pronóstico recuperó el canal. Ahora en los deportes nos conocen como los canaleros. ¿Cierto? Somos 4 millones de canaleros y juntos, el más beisbolero de los países futbolistas. ¡Vamos, Panamá! Canal de Panamá. Señores, estimados, hoy es viernes 7 de noviembre del 2025. Como siempre digo, ya estamos a escasos días de que se acabe este 2025. Pero bueno, hoy en ausencia del Conde del Vigo, porque está en situaciones personales, igual que Eduardo, o sea que hoy vamos a hacer un solo castillero contra un letrado y un economista. O sea que, Dios mío, esto va a estar bastante difícil, pero bueno. Y usted sabe que nos puede ver a las 8:30 por Next TV, como llamamos nosotros en el prime time, y por supuesto a las 12 del mediodía en KW Continente. Y, hey, las redes están para usarse. Las redes no solamente está para jugar, ni para ver payasadas, como se dice. Las redes están para que usted se nutra, para que usted escuche lo que nosotros aquí en Trocha Abierta le decimos a usted que necesita saber, necesita estar enterado. Así que, señores, tenemos a Irving Domínguez Bonilla, el letrado de Trocha Abierta, señores. Buenas tardes y buenas noches, caros amigos del programa Trocha Abierta nacional e internacional a través de la decana KW Continente y Next TV. Saludos, estimados televidentes, radioyentes y cibernautas. Bueno, y como siempre tenemos un invitado especial, siempre tenemos una persona ilustre y que, valga la redundancia, nos ilustra en los números, en las situaciones que está pasando Panamá económicamente y también tocar algunos puntitos del mundo económico. Al licenciado, tú eres ingeniero, René, ¿verdad? Yo soy ingeniero. Exacto. Así que al ingeniero René Quevedo, señores. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Como siempre, es un placer estar acá. Definitivamente, creo que es importante hacer docencia con respecto a lo que está pasando. Así que, bueno, trato de poner mi granito de arena porque, como dicen, lamentablemente somos mucho mejores buscando culpables que encontrando soluciones a problemas que no entendemos. Así que, bueno, un placer estar acá con ustedes. Bueno, y por supuesto, en el nombre mío, propio, de Ricardo Arturo Arcedo Castillero, el único castillero ahora contra ustedes dos. Así que este tinglado va a estar bueno. Señores, Trocha Abierta. Como dice el Conde del Vigo, la mesa está servida. Así que picadillo con lo que haya que picar y comer, señores. Bienvenidos. Bueno, yo pienso que debemos dar prioridad primero al invitado, porque hay varios temas que a mí me gustaría que lo viéramos en el día de hoy, si nos alcanza el tiempo y René nos lo permite. Pues René, claro, largo entendido, todo suyo, la mesa está para ustedes, don René.
Bueno, yo creo que, bueno, hay que hablar un poco de lo que está pasando en este momento. En los últimos 2 años nosotros perdimos, y yo creo que ya he dicho esto antes, en los últimos años nosotros perdimos 80% de nuestras exportaciones y 70.000 empleos, 54.000 de la mina y otros 15, 20.000 que terminaremos perdiendo producto de todo el tema de Bocas del Toro. Estamos en desempleo de 2 dígitos, con la excepción del año de pandemia y pospandemia, 2020 y 2021, es la tasa más alta en 20 años. Ya en octubre del 2024 estábamos en 9,5 y antes de eso la tasa más alta, exceptuando 2020 y 2021, era 2005, que llegamos a 9,8, ya lo pasamos. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la crisis que ha ocasionado esto? Esto ha ocasionado, entre otras cosas, bueno, obviamente directamente relacionado con el cierre minero y la pérdida del grado de inversión. O sea, la peor catástrofe que hemos tenido laboral, ciertamente, después de la pandemia. Pero inclusive en la ciudad de Panamá, perdió más empleo con el cierre minero que con la pandemia. Pero bueno, una de las cosas más importantes que está ocurriendo en este momento es que todo este asunto ocasionó una grave, y que todos sentimos, una severa contracción del consumo. A ver, en los 6 primeros meses del año, de acuerdo a informes del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censo, las recaudaciones de ITBMS, y nosotros podemos verificarlo, esto es público, cayeron 11% con respecto al año pasado. Ya venían cayendo porque en el segundo semestre del 2024 iban 6% por debajo del 2023. Sin embargo, en los 6 primeros meses de este año, hubo una caída de 11%. Esto significa que en los 6 primeros meses del año hubo 128 millones mensuales menos de consumo en la economía. Data dura, perfectamente verificable, solamente basado en la reducción del consumo de artículos grabados, ¿okay? Que tienen ITBMS. Pero a eso se ha traducido en reducciones importantes en sectores como el comercio, etcétera. Dentro de todo esto, creo que es importante también tener en consideración que, como parte de todo lo que pasó, particularmente a partir de marzo del año pasado, Panamá y Panamá Oeste perdieron 125.000 empleos. Eso es cuadro 14 del informe laboral de la Contraloría, perfectamente verificable. Eso es 71% de todos los empleos que se generaron como resultado de la ampliación del canal. Data dura, en 5 años. Nosotros nos lo volamos en 14 meses. Pero bueno, eso es la mitad de la historia. Aparte de la parte anecdótica, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, en las provincias de Panamá y Panamá Oeste desaparecieron 60 millones mensuales de masa salarial debido a la pérdida de empleo formal privado. ¿Okay? Esto definitivamente es brutal y perfectamente verificable. Cuadro 25 del informe laboral de la Contraloría. Si hacemos la matemática bien sencilla, ¿okay? 60 millones mensuales menos de inyección económica de la masa salarial que no entró, es prácticamente 47% de toda la caída del consumo a nivel nacional. La caída del consumo fue 128 millones mensuales. Esto afectó, obviamente, aquí hubo 2 elementos: la pérdida del grado la pérdida formal y la mayor austeridad en el gasto discrecional. ¿Qué es eso? Que el gasto discrecional es el que usan las familias en artículos no esenciales entendidos como comida y medicina. Sin embargo, como el consumo de leche cayó 10%. ¿Okay? ¿Esto qué significó? ¿Okay? Obviamente que se vieron afectadas fuertemente todas aquellas actividades que dependen del gasto discrecional. Comercio. Por ejemplo, en la provincia de Panamá, que en 14 meses se perdieron 104.000 empleos, 20% fueron en el comercio. Cayó fuertemente las actividades financieras y de seguro. 27% de todos los empleos formales
del sector financiero y seguros en la provincia de Panamá desaparecieron en 14 meses. El sector educativo, porque eso es otro tema, ¿no? O sea, cuando se piensa en que hay una mayor austeridad en el gasto discrecional, se piensa automáticamente, pues, comercio, hoteles y restaurantes, lo cual es cierto, ¿ok? Pero cayó la educación. A ver, muchos trabajadores sacaron a sus hijos de escuelas privadas y las pusieron en públicas, o simplemente dejaron de pagar las mensualidades. Esto ocasionó la pérdida de 7.100 empleos formales en entidades privadas de enseñanza en 14 meses. Esto es 28% de toda su fuerza laboral formal. Pero también cayó, yo digo, para mí la prueba más contundente de la caída del consumo es que el consumo de cerveza cayó 12% hasta agosto. ¿Okay? El consumo de las bebidas alcohólicas cayó 13%, el consumo de ron cayó 47%, el de seco. Y eso, oye, y eso sí es preocupante, ¿eh? Es un índice, eso sí es a considerar. Bastante. Ahí tú te das cuenta cómo está la situación económica. Lo que es importante, porque cayeron las bebidas que toma el pueblo, ¿okay? El consumo de cerveza cayó 12%, ron 47%, ¿okay? Ginebra 29%. Pero como dije antes, también cayó el consumo de leche que no está grabada, que es un alimento, ¿ok? Y cayó también el consumo de gaseosas en 10%. A ver, entonces, obviamente tenemos un problema en la economía de liquidez, ¿ok? Obviamente, si no hay chen, no hay consumo, bien sencillo. Y si no hay consumo, no hay venta, y si no hay venta, no hay empleo. Entonces, obviamente, la crisis laboral que tenemos, obviamente, es una crisis, como digo yo, más de confianza que de empleo. Sin embargo, creo que eso es básicamente la situación técnica. A ver, no estoy haciendo un juicio, estoy haciendo una autopsia, ¿ok? Todas las cifras que estoy citando son perfectamente verificables en los informes laborales de la Contraloría. Yo les saco... Hay un tema con una cifra que dijiste de la mina, 74.000 empleos. 54.000. 54.107 empleos formales no agrícolas, sí. Ok, hay un tema con respecto a esto de la mina, que dice 54.000 empleos. Es lo que estoy entendiendo de la mina. Sí, directo fueron 6.000. Y ahí, es que eso es lo que te quiero preguntar, porque yo tengo la data de la Caja de Seguro Social y no llegaban a 4.000 empleos registrados formalmente. Qué bueno, que eso es como decir, pero eso es como decir, mira, en la época Martinelli se generaron 351.000 empleos, de los cuales 58.000 fueron de construcción, ¿ok? Las 2/3 partes en Panamá y Panamá Oeste. El 40% de los empleos que se generaron en la época Martinelli fueron comercio y agricultura, empleo inducido. Eso es como decir, lo que tú me estás diciendo es como decir que la gente que trabajó en el canal, directo o indirectamente, se comieron lo que ganaron y no lo gastaron. Data dura, perfectamente verificable. Eso se llama empleo inducido. Claro, contundente, concluyente y perfectamente verificable. Perfectamente verificable. Mira, las tasas de interés entre abril de 2022 a octubre de 2024, las tasas de interés para el comercio subieron 15%, para la industria subieron 27%. Ahí tienes tú a 80% de todos los financiamientos bancarios del sector productivo. Data dura. Cualquiera que tiene un negocio y pidió plata lo sabe. ¿Okay? Entonces, uno. Segundo, subieron las tasas de interés en las hipotecas. La tasa referencial, el cuarto trimestre del 2017, la tasa referencial, según la superintendencia de bancos, era 5.25 y hoy es 6.50. En una hipoteca de $100,000 a 30 años, eso es $85 más en tu letra mensual. Para quien gana $800, eso es más de 10% del salario. Sí. Data dura. A ver, el problema ingeniero. Insisto, el impacto fue más el empleo inducido, el empleo, y más, si remitámonos a la ampliación del canal, porque lo que está pasando es exactamente el efecto inverso. Los empleos de construcción en la época Martinelli no llegaron ni siquiera al 15% de todos los empleos que se generaron. Data dura. Okay, pero nuevamente. Pero espérate, Irving, ingeniero. Disculpa, Irving, mira. Data dura. Ok, esa palabrita me ha gustado. Yo voy a poner aquí lo que para mí es data dura. A ver, yo creo que en un país de 4.5 millones de habitantes,
3.5, whatever, 4 millones y tanto de habitantes, con una situación y una posición geográfica envidiable por el 95% del resto del mundo. Yo voy a poner una data dura aquí, que es lo que yo veo. Primero que todo, nosotros tenemos una poca recaudación de impuestos o mal recaudada. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con estos empresarios que dicen, yo para qué voy a pagar impuesto al gobierno si el gobierno termina robándose los impuestos que yo les voy a pagar. Entonces te encuentras con otros empresarios que buscan la sinvergüenzura en ver cómo hacen para pagar menos impuestos por culpa de los mismos empleados que trabajan en la Dirección General de Ingresos. Te encuentras con estos empresarios que no aportan a la Caja del Seguro Social dentro de sus pagos obreros patronales, que le roban y le quitan la plata a esa persona que tiene, que recibir el pago obrero patronal. Entonces, tenemos los fondos del Canal de Panamá, unos fondos que literalmente no sabemos en qué se usa, cómo se usa y cuándo se usan. La famosa frase de que sí, que los subsidios, que el tanque de gaje. O sea, esa es la frase del gobierno para tratar de ocultar cómo usan los fondos del canal. Ese es el estandarte. Los subsidios. Tenemos el presupuesto anual por parte del gobierno que está mal utilizado. Está mal dedicado a las cosas en donde tiene que haber prioridades. No la hay. Tenemos la falta del plan de productos importados, porque no defendemos precisamente a los productores nacionales, a quien les debemos comprar los productos que ellos precisamente salen de su finca, salen de su fábrica, salen de sus empresas, beneficiando a 3, 4, 5 bellacos empresarios que importan ese producto que afecta la economía literalmente al panameño. Eso para mí son datos duros porque no tenemos una base económica fuerte que de verdad piense en el panameño de a pie, en el panameño como usted, como yo, que dependemos de un trabajo, que dependemos del día a día para poder sobrevivir, porque ya no es cuestión de vivir, sino ahora es cuestión de sobrevivir. Eso para mí es data dura. Eso es data dura, lo que está pasando literalmente con el gobierno, con todo lo que está pasando a los panameños. Hay un punto nuevamente, y voy a insistir nuevamente en los 74,000 empleos, René, porque no me quedó claro. Data dura para mí y cierta es la de Seguro Social. 4,000 empleos era lo que generaba la mina. Empleo directo. Para de contar. Para mí eso es una fuente cierta de información, la información que reposa en la Caja de Seguro Social. Que a mí me digan ahora que sí, que por pinball había una empresa que trabajaba con la mina y esa cotizaba, eso no es data cierta para mí porque esa la información la va a dar la mina. Entonces, data cierta, data dura, como tú dices, como la expresión que tú utilizas, para mí son 4,000 empleos. Para de contar. A ver, te lo explico perfectamente. Si hubieran sido 4,000 empleos, no tendríamos el colapso en el consumo que tenemos hoy. Sencillo. No se hubieran perdido 60 millones de salarios en Panamá y Panamá Oeste si hubieran sido 4,000 empleos solamente. A ver, esto es bien sencillo. Si hay algo que yo sé es de empleo, algo, lo demás no sé. No, y eso no lo niego, René. 3 tipos de empleo. Directo, ¿okay? Los 6,000 estos, porque no fueron más. El informe laboral de la Contraloría, que es el que mide los temas laborales, mide que la pérdida de empleo directo en minería fue 5,500 y tanto. Ok. Tenemos empleos indirectos, ¿ok? Los proveedores, que según eran 2,000, bueno, creo que había 20,000 empleos perfectos. Eso suma, qué sé yo, ponle tú 25,000 empleos en total, ¿ok? Directos e indirectos. Lo que esa gente gasta, ¿ok? En lo que gasta, genera otra cosa que se llama el empleo inducido. Es decir, yo gano y voy y gasto en el comercio, hago súper, voy al restaurante. Ese empleo, ese gasto genera demanda.
que es realmente el mayor impacto que hemos tenido en la economía, desde la ampliación del canal hasta ahora. Vimos los dos efectos, el positivo y el negativo. ¿Okay? Entonces, el problema es que estamos tratando de ajustar las cifras a las narrativas pasionales. La evidencia clara, contundente, concluyente. A ver, perdimos el grado de inversión, fueron 3 componentes. La pérdida de 900 millones de compras de la mina a otros sectores de la economía. Inclusive eso está en 24 sectores del informe del CONEP. La ampliación del canal le compraba 600 millones de dólares a la economía y la puso a volar, ¿ok? Pero eso no fue todo, ¿ok? Porque eso hubiera contabilizado pues una parte X. El problema es que perdimos el grado de inversión. Sí, pero el grado de inversión tú no se lo puedes achacar exclusivamente a la mina. Yo creo que eso lo hemos hablado ya hasta la saciedad, René. Te lo voy a decir, mira, lee el informe de Fitch. Primera frase, la degradación de la calificación se debe al aumento de las presiones fiscales, ¿okay? Agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Primera frase. Cierra el primer párrafo diciendo: el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. Lo dijo Fitch. No estemos haciendo nopadas mentales, eso lo dijo Fitch. Primer párrafo del informe del 28 de marzo del 2024. ¿Qué hubiese ocurrido? Cierras la mina, pero tienes recuperación, como decía Ricardo Alcedo, con respecto al tema impositivo, porque ese es uno de los grandes problemas que tiene Panamá. Panamá no tiene una estructura de recuperación de impuestos a nivel del país. Y el otro tema, René, es que hemos vivido a punta de deuda. Después del 2020 hacia acá, hemos vivido endeudados. Hemos pagado la operación del Estado a punta de préstamos, cosa que nunca se debió haber hecho. Y eso es una irregularidad que también pesó al momento de la pérdida del grado de inversión. Y es más, a ver, entre agosto y data dura de agosto del 2020, de agosto 2012 a agosto 2024, nosotros perdimos 24,000 asalariados del sector privado, pero agregamos 63,000 funcionarios. De esos, 38% fueron educadores, 28% fueron personal de la salud, 27% administración pública, ¿ok? Ahí tenemos el 90 y pico %. La exclusividad de la generación de empleo formal ha estado en el Estado y aumentamos la deuda externa en 40,000 millones de dólares. Los salarios, a ver, cuadro 25 del informe elaborado de la Contraloría. Los educadores recibieron 96%, personal de la salud 65%, administración pública 55%, mientras la economía aumentó salarios en 43%. Claro, contundente, concluyente y perfectamente verificable. A ver, nosotros nos endeudamos para pagarle, entre otras cosas, los empleos y los salarios de los que hicieron huelga. Data dura, perfectamente verificable. Entonces, vamos a culpar a los españoles porque descubrieron América y se robaron el oro. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer en este momento? No, pero la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes o qué países son los que conforman la decisión que toman en qué país puede ser un grado de inversión? ¿Quiénes son los países que están detrás de la decisión de grado de inversión de un país? ¿Quiénes son? Sí, pero ¿quiénes? ¿Pero quiénes? Sí, bueno, Estados Unidos, los países ricos. Ah, ok. Perfecto. Entonces, yo te pongo la vara de calificación. Hasta donde exacto. Entonces, ¿a qué voy? ¿Quiénes tienen intereses en la mina en estos momentos? Canadá, Estados Unidos, China, bajo la sombra de BlackRock. China. Mira, China, pero China en estos momentos es para China no le preocupa tanto esta situación. Ojo. No, pero ojo. Espérate. Sí, hombre, China tiene participación accionaria. Claro. Ahí es donde voy. Tú me estás quitando a mí un recurso que está entrando a mi país y a los grandes empresarios de estos países. Así que yo te voy a tocar entonces donde más te duele. Voy a quitar tu grado de inversión. ¿Por qué? Porque me estás afectando los intereses de los estadounidenses, de los canadienses, de algunos ingleses, y vamos a meter a China también. Así que, señores, nosotros vamos a ponerte un grado de inversión y te lo vamos a quitar, te voy a presionar.
Entonces, usted me va a decir a mí, ingeniero, que esta situación de que seamos un país de grado de inversión y ahora, aún más, cuando se fue la mina, que eso no es una manera de presionar literalmente al gobierno y al país a que reabran la mina, quitándonos el grado de inversión. Una pregunta, ¿a quién pertenece la APC? Sí, definitivamente la Junta Directiva de la APC está conformada por las principales entidades financieras. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Eso, bueno, la calificación lo ponen los que llevan la batuta en la actividad. Es tan sencillo como eso. Pero sí, está bien, René, y yo coincido contigo. El informe dice o expresa o lo citas correctamente, pero al final la realidad es que ese no fue el único factor. Para mí ni siquiera fue el factor fundamental para la pérdida del grado de inversión. Perdona, la degradación financiera. Yo me remito a lo que dijo Fitch en su primer No, está bien, pero es que Ricardo te acaba de decir una realidad. Nos están poniendo la vara quienes están siendo afectados con el cierre de la mina. Y el otro tema es que la realidad, yo sé lo que quieres expresar, René, pero al final la realidad es que la mina no era lo que se quiere vender, de que era lo fundamental para la activación económica. Eso no es lo cierto. No, es que hemos estado endeudándonos para financiar funcionarios. Mira, 84% 100%, estoy de acuerdo contigo. 84% de todos los empleos en el país, todos, vienen del sector privado. Formal e informal, 84%. El otro 16% son funcionarios cuyos salarios financiamos con deuda. Sencillito, ¿ok? Tenemos una adicción tóxica a la deuda. Estamos viviendo la negación del drogadicto. Este año, los ingresos del canal no van a alcanzar ni siquiera para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito. El servicio de la deuda son 3.600 millones y los ingresos del canal son 3.245. Estamos enfermos. Tenemos una economía artificial donde los beneficios se convirtieron en derechos que financiamos con deuda y defendemos con consignas. ¿Okay? Entonces, mientras sigamos, insisto, buscando culpables en vez de soluciones a problemas que no entendemos, estoy totalmente de acuerdo que aquí ha habido mucha corrupción, todo lo que tú quieras. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos ahorita? ¿Ok? Si no vamos a depender de las calificadoras, bueno, pongan la plata, sencillito. A ver, ¿dónde están ese chenchen? ¿Dónde está? ¿Quién lo pone? Yo no tengo por qué depender de la APC, ¿ok? Yo compré crédito, por ejemplo, ¿ok? Cosa que no es cierto. Sí dependo de la APC, pero casi no uso crédito. Pero entonces, bueno, pongan la plata. ¿Quién tiene la plata? Sí, son mecanismos de presión. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero saber, quiero saber, ¿en qué situación se va a encontrar pronto Panamá? Porque no nos podemos llamar engaño a nivel internacional y mundial. El dólar está cayendo, sí, pero a pasos largos. Sí. Está cayendo frente a otro que está sustituyendo el dólar y que es el dominio financiero global y está cambiando de idioma. Con esta situación, ¿cómo va a quedar entonces Panamá que maneja el dólar? Porque la economía de Estados Unidos está hecho un desastre y el problema es que me van a decir, sí, pero es que ¿por qué habla de Estados Unidos si somos Panamá? Carajo, porque manejamos el dólar, señores. Así de sencillo. No manejamos ni el balboa en papel, ni tenemos una moneda, ni tenemos un banco que nos apoye, ni tenemos oro. Porque todo el oro se lo robaron todos los españoles y todos los europeos hace muchos años. Entonces, mi pregunta es, si el dólar colapsa, ¿qué va a pasar con Panamá? Que nuestra, entre comillas, esa es la moneda que nos respalda, es el dólar al día a día. Olvídense de Balboa, el Balboa es un título, el Balboa es hipotético, el Balboa es ficticio, es ficticio. Los Martinelli solo sirven en este país. Así que explíquenme, ¿qué va a pasar? Escuchar a René de lo que ha planteado en cuanto al escenario internacional y el impacto en Panamá en lo que hemos analizado hasta ahora, me recuerda un libro que leí hace unos años atrás de John Perkins, Confesiones de un asesino económico.
de cómo los grandes bancos mundiales manipulan a los estados con préstamos para después imponer la línea o las directrices. Y justamente es lo que estamos viviendo. Es un libro que les recomiendo a los estimados radioyentes y cibernautas. Confesiones de un asesino económico. John Perkins, léanselo. Es la realidad que estamos viviendo. Sí, mira, yo te escucho, sí, no sé qué va a pasar. A mí me preocupan los 300.000 desempleados que hay hoy en el país y los 700.000 informales. A corto plazo, ¿qué vamos a hacer? A corto plazo. Sí, por supuesto que es una probabilidad, claro que sí. Necesitamos inyectarle liquidez a la economía. La capacidad para generar empleo dependerá de la velocidad con la cual le podamos inyectar liquidez y debemos apuntar al sector interno de la economía. ¿Okay? La banca está líquida. ¿Okay? Entonces volvemos otra vez a la discusión. ¿Okay? La banca, y bueno, Irving lo sabe perfectamente, siempre va a utilizar la APC. No, la APC no te va a decir no le prestes a Ricardo. ¿Okay? Te va a decir, bueno, mira, Ricardo tiene tales y cuales condiciones, es mayor o menor sujeto de crédito. Y ahí entonces, obviamente, esa manipulación existe a nivel mundial y a nivel interno también. Entonces creo que dentro de todo esto, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos autoflagelamos con cifras y no hacemos nada. ¿Okay? O decir, bueno, dentro de todo lo que está ocurriendo, que es cierto, ¿okay? Con respecto a la defraudación fiscal, a ver, y esto es data dura, ¿ok? Existen 58.900 patronos, ¿ok? Cuyas empresas tienen menos de 9 trabajadores. Eso es 83.5% de todos los patronos del país. 83.5%. ¿Okay? Y sabemos que 84% de todos los empleados del país son del sector privado. Entonces, sí, que haya, efectivamente, sí, que haya defraudación. Sí lo hay, ¿ok? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese sector, ese grupo de 58.000 patrones, más los 700.000 informales, ¿okay? Se nutren de la banca nacional, se financian de la banca nacional. ¿Okay? La banca nacional está líquida. ¿Qué hacemos para que esa liquidez vaya al sector productivo donde genere empleo? Sin embargo, vamos a estar claro, ¿no? O sea, si yo no pienso que me va a ir bien en un negocio, pues ni que me regalen la plata. Lo que estás diciendo, Ricardo, es cierto, ¿ok? Es verdad, y obviamente, pero a mí me preocupa lo inmediato, ¿ok? Ya cruzaremos el puente cuando lleguemos al río. Pero ahorita, en este momento, ¿ok? Tenemos una situación severa de contracción de consumo. Como dije antes, la cerveza cayó 12%. ¿De qué más vamos a estar hablando? Entonces, y eso es lo que más me preocupa. Entonces creo que tenemos que, sí, y coincido con todo esto, necesitamos, ¿qué tenemos que hacer para que haya confianza? No va a haber inyección de liquidez si no hay confianza, ¿ok? Y es allí donde tenemos el gran reto. Entonces, a ver, no estoy diciendo que lo que tú dices no es importante. Claro que sí, ¿ok? Pero en este momento tenemos una situación urgente. Yo no puedo pasar de 5 a 15. Yo no puedo ir de 5 a 15 sin pasar por 10, ¿ok? Yo no me puedo robar la segunda base si no he tocado la primera, ¿ok? Entonces, es cuestión de prioridades. El problema es que, insisto, estamos en una cuestión que es un resultado recurrente de las pruebas PISA aquí, que solo 1 de cada 100 sabe diferenciar una opinión de un dato, 2 de 3 no entiende lo que lee y 4 de 5 no sabe hacer operaciones matemáticas básicas. Es decir, esto nos convierte en una población rehén de nuestras pasiones e inmunes a la verdad, porque lo que no se mide no existe. Bien sencillo. Todo esto nos hace sujetos a estas narrativas de lo bueno y lo malo, ¿ok? Pero como en toda historia hay 3 protagonistas, los buenos, los malos y la verdad, porque lo que no se mide no existe. Ojo, yo no tengo la verdad, solo tengo evidencia. Entonces creo que, y si vemos las redes sociales están secuestradas, ¿ok? Están secuestradas por esta noción de que todos somos una sarta de delincuentes, que los políticos también son todos, los bancos, todo el mundo es una sarta de delincuentes, ¿okay? Lo cual, insisto, hay buenos y malos dentro de todos los grupos, ¿okay? Pero creo que miremos la realidad. La 5 va a ser siempre más que 4 y menos que 6, ¿ok? Sencillito. Perdimos 60 millones mensuales de masa salarial en Panamá y Panamá Oeste, producto del cierre minero y la pérdida del grado de inversión. Claro, contundente, concluyente, oficial y perfectamente verificable. Entonces, yo creo que dentro de esto, pero no se trata de qué es lo que autoflagelarnos con cifras de qué pasó, qué pudo haber pasado, ¿ok? Eso, como dice la canción, lo que pasó, pasó. En la provincia de Panamá, como dice, 34.600 profesionales perdieron su trabajo en 14 meses. 34.600, ¿ok?
De hecho, 27% de todos los empleos asalariados del sector financiero y de seguro. Pero si vemos el desglose, en Panamá, 24% de los empleos que se perdieron fueron en el comercio, 20% en la construcción. En el sector financiero se perdieron 15% más o menos. En la educación se perdió el 14%, porque de esos 7.100 empleos que perdimos a nivel nacional, 9 de cada 10 estuvieron aquí. Entonces, pues podemos autoflagelarnos con cifras de lo que pasó, de lo que pudo haber pasado. El tema es qué vamos a hacer a corto plazo. ¿Qué vamos a hacer? Que sí, que estos son unos pillos que se robaron la plata. Perfecto, van a ver, metamos los presos o pongamos la denuncia, lo que sea. La pregunta es, ¿van a devolver la plata de aquí a 6 meses? Esa es la pregunta del millón. Si ni siquiera hemos podido cobrarlo de Odebrecht, por Dios. Entonces, creo que es cuestión de, insisto, ¿no? Como dice, un ignorante con la lengua larga es más peligroso que mono con metralleta, pero yo decido si aplaudo al mundo. Okay, a ver, vamos a estar claros. Nosotros no creemos en cifras, ¿okay? Porque las cifras son utilizadas para reforzar narrativas pasionales del bueno y el malo, ¿okay? Mi leyenda urbana favorita es los 1.000 millones de subsidio bancario. Esa es mi leyenda urbana favorita, ¿okay? Porque se dice, yo que no estoy aquí para defender los bancos, que se le dieron 1.000 millones o 10.000 millones, no sé cuánto, porque la cifra cambia. Y eso básicamente fue un fondo que se creó, un fideicomiso para el tema del COVID. Pero bueno, a ver, insisto, lamentablemente no podemos desvincular las emociones de todo esto y de hecho la política es emoción. El tema va más allá de las emociones, René. El tema más allá de las emociones, y estamos hablando de realidades. Y una realidad fue ese contrato leonino. Sí. El anterior declaró inconstitucional y el que nos trataron de meter en el 2023. Totalmente de acuerdo. Que si la gente no se vuelca a la calle justamente por esa pasión, nos hubieran vendido completamente como nos estaban vendiendo, que hasta el aire pretendían cobrarle a la gente. 100% de acuerdo. Hasta el espacio aéreo estaba siendo ocupado. Ni los norteamericanos llegaron a tanto con la zona del canal. 100% de acuerdo. Entonces, noviembre 23. Independientemente de eso, sí, hay un elemento pasional y yo lo reconozco. Sin embargo, las cifras que muestran, para mí, en mi opinión personal, no son ciertas a un 100%. Bueno, son endebles y no tienen justificación. Eso de los 54,000 empleos, yo no tengo una fuente cierta. Para mí la fuente cierta, te lo digo en lo particular, es lo que está en la caja de seguro social, que me certifica que los empleos no pasaban de 5,000 balboas. Eso sin incluir los filipinos. Eso sin incluir los filipinos que tenían metido en la mina. A ver, tú puedes creer lo que tú quieras. La información clara, contundente, concluyente, Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿ok? Esa es la fuente, ¿ok? Ahora, tú puedes ver lo que tú quieras. Te lo digo con absoluto conocimiento de causa. El problema es que, insisto, si seguimos buscando eso que me dice el contrato, 100% cierto, pero eso fue en noviembre del 2023. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aterricemos, no podemos seguir creyendo en pajaritos preñados, ¿ok? Insisto, el problema que tenemos es el empleo inducido, lo que esa gente de los 6,000 y los otros de los indirectos hacían con lo que ganaban, como pasó en el canal. Aterricemos. Creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema. Y René, la pregunta para ti es la siguiente. No tenemos la mina, olvídate de la mina. La mina no va por la inviabilidad jurídica que tiene en estos momentos porque existe una moratoria minera. Por la inviabilidad jurídica porque el presidente de la República tiene que pasar por la Asamblea y no quiere pasar por la Asamblea. La inviabilidad jurídica de querer armar una operación contrario a un fallo de la Corte, contrario a la Constitución y contrario a esa moratoria que te estoy mencionando. No cuentes con la mina. ¿Qué hacemos? Yo te digo en lo particular, yo hace rato hubiera incentivado la atracción de empresas multinacionales para que se pongan aquí con un régimen laboral y un régimen impositivo. Aló. Bueno, aló. Mira. Pausa. Deja que René va a hablar. Por primera vez, okay, para que aterricemos, por primera vez en la historia, en los 6 primeros meses, tuvimos una fuga de 361 millones de inversión extranjera. ¿De qué estás hablando?
¿De qué estás hablando? Te estás haciendo pajas mentales. Perdóname. No, pero la pregunta está bien. No cuentes con la mina. Yo te estoy dando una lluvia de ideas. Te estoy dando mi parecer. La inversión extranjera, el futuro de la inversión extranjera pasa por Donoso. Hoy tuvimos por primera vez en la historia la fuga de inversión extranjera, 361 millones en el primer semestre, informe del INEC. Pero eso me da la impresión de que empresas estaban aquí y se fueron. O sea, se fueron. Sí, porque no pudiste. A ver. Sí, porque no estamos hablando de la mina ya. No estamos hablando de la mina ya. Espérate, si a mí me dicen. Ahí viene el tema, Ricardo. Nuevamente. René, olvídate de la mina. La mina no va. La mina es inviable. ¿Qué hacer? Yo te estoy dando una idea. Está bien, crea un régimen laboral, crea un régimen impositivo, un régimen tarifario, crea un régimen especial de atracción de empresas para ver si vienen a Panamá. Pero espérate. Mi pregunta es la siguiente. Cuando hablas de fuga de inversión por más de 370 mil millones o 370 millones. Ok. Bien, pero ¿a qué empresas extranjeras se fueron? Porque fuga es que estaban aquí y se fueron. A ver, ¿cuáles fueron esas empresas que se fueron fugándose del país? Y es lo más preocupante, estuvo altamente concentrado en los bancos de licencia internacional. Eso es más preocupante, que no reinvirtieron utilidades. Hubo otras caídas, pero el grueso fue eso. Aterricemos, no podemos hacernos pajas mentales. Aterricemos la cifra, ¿ok? El futuro, y lo repito, ¿qué va a pasar? No sé. Pero el futuro de la inversión privada en Panamá pasa por Donoso. ¿Qué hacemos? Olvídate, René, te insisto. ¿Qué hacer si no? Olvídate de la mina. Para mí, eso sí sería paja mental. Hablar de la mina en estos momentos. No soy eso sí sería paja mental. Te insisto, dime tú, René Quevedo, como economista, en ausencia de la mina, ¿tú qué harías? Si tú estuvieras al frente del Ministerio de Finanzas, ¿qué tú harías? Si tú estuvieras como asesor presidencial, ¿tú qué recomendarías? Olvídate de la mina. Primero, yo creo que decir que no va a pasar nada con la mina, perdona con todo respeto, pero eso es inminente, ¿ok? Perdona con absoluto conocimiento de causa, te lo puedo asegurar. ¿Ok? Tienes mucha información, René. No, definitivamente creo que es importante. Ya dentro de 6 meses nos volvemos a ver y ya diremos qué pasó. Ya veremos qué pasó, ¿ok? El futuro de la mina no se está decidiendo aquí, se está decidiendo en otro lado. A ver, 65% de la deuda panameña está en bonos, ¿ok? Y gran parte de los bonos de los dueños de la mina. ¿Ok? Entonces, pero vamos a olvidarnos de eso, ¿ok? René, te lo voy a decir en una expresión bien típica que de repente la conoces por tu esposa. Vuelve la puerca y jala el cuero. Olvídate de la mina, dime qué hacer. A ver, sencillito. Yo, dado esas condiciones, me centraría en el sector interno de la economía, que hay que hacerlo con mina o sin mina. ¿Cómo convencemos a los bancos, ¿ok?, de que canalicen esos fondos? Porque nuestro problema es que estamos preocupados por la inversión extranjera, ¿ok?, cuando realmente lo que mueve la inversión extranjera es el sector interno de la economía. Sencillito. Los empleos que se perdieron fueron del sector interno de la economía, ¿ok? El efecto del empleo inducido. Los 60 millones mensuales de masa salarial en Panamá y Panamá Oeste en 14 meses fueron empleo inducido, ¿ok? Sencillito. La mina no tuvo ahí no hubo ni un empleo de mina, ¿ok? Entonces, yo me centraría en esto. Obviamente acabamos de ver otro aumento de las tasas de las hipotecas. El riesgo país bajó, lo cual es positivo por el inicio de las conversaciones del gobierno con la mina, ¿ok? Y la aprobación también de la ley 462 y la ley y el presupuesto. Dicho por la gente que hace los JP Morgan. O sea, a ver, no podemos vivir en un planeta. El riesgo país bajó por el inicio de las conversaciones del gobierno con la mina, el presupuesto y la ley 462. Data dura. Entonces, me estás dando la razón con lo que dije. Ya que se han vuelto los dos, me siento como en la selva de tanta paja aquí y allá. Ahora yo digo, ahí te estás dando cuenta de qué lado masca la iguana. De qué lado está mascando la iguana, y la iguana está mascando precisamente el lado de la mina.
¿Por presión de quién? De Fitch y de las casas que deciden quién entra a un grado de inversión en un país. La presión, esa es la presión. Es la presión que ha hecho el señor Cabecizanahoria con otros países, que si no me compras, entonces yo te voy a buscar un problema. Si no me compras el petróleo, entonces vas a tener todas las consecuencias. Porque esa es la manera. Estoy viviendo un déjà vu de lo que vi hace años con John Perkins. Te lo recomiendo, altamente recomendado. Sí, Confesiones de un asesino económico. No vayamos muy lejos, veamos internamente la APC, porque el rol de la APC es igual, porque insisto. Ahora, yo dependo de la APC, no, yo si tengo plata yo no pido prestado. Yo creo que es bien sencillo. El problema es que nosotros tenemos un problema recurrente de déficit. Nosotros no estamos viviendo de lo que ganamos, sino de lo que le cargamos a la tarjeta de crédito y se nos acabó el saldo. Entonces creo que dentro de todo esto, si tenemos la plata, no tenemos que depender de nadie. ¿Okay? Entonces yo creo que, pero eso no es el caso. ¿Okay? Nosotros, insisto, tenemos una economía ficticia. Nos hemos endeudado para pagarle los salarios y los empleos a los que hicieron huelga. Sencillo, cuadro 14 y cuadro 25, el informe laboral de la Contraloría. Pero dentro de todo esto nos manejan la narrativa de la ley de pensiones de muerte, lo cual es matemáticamente imposible. Si de 2014, 2024, 2012 hasta hoy tenemos 24.000 asalariados privados menos y 63.000 funcionarios más, para yo tener una pensión necesito un empleo y un salario. Entonces, pero bueno, al margen de esto, volviendo a la pregunta de Irving, ¿qué haría? Yo me centraría en el sector interno de la economía, que igual vamos a tener que hacerlo con o sin mina, ¿ok? La banca está líquida, ¿ok? ¿Qué hacemos para que esa liquidez fluya? Ese es el problema central. Y eso lo voy a medir. Tenemos un indicador positivo. Los financiamientos bancarios del sector productivo este año hasta septiembre marchan 9% por encima del año pasado, positivo, pero eso no es gran cosa, ¿ok? Entonces creo que es allí hasta donde, asumiendo que no hay al margen de la mina, pero inclusive con decisión de la mina, sí o no, ¿ok? Vamos a tener que hacerlo. ¿Cómo podemos convencer a los empresarios, que son los pequeñitos, los pequeños, que pidan plata? Yo pido plata para expandirme, para contratar, ¿ok? Pero si no hay consumo, no va a haber confianza, ¿ok? Entonces yo creo que eso es una cosa, tenemos que centrarnos en el sector interno de la economía. Veamos, a ver, mientras nosotros tuvimos el grado de inversión de Fitch, que no olvidemos que Fitch fue la primera que nos lo dio el 23 de marzo del 2010, hasta el 28 de marzo del 2024, de lo que entró, 31% entró a la zona libre de Colón, 21% a la mina, 18% al centro bancario y 8% en información y comunicación. Quiere decir esto, que 70 cada dólar de inversión extranjera que entró al país en estos 14 años tuvo que ver con el sector externo de la economía. El sector interno obviamente está descapitalizado. En ese 2012-2024, las actividades que aportan el 80% de los empleos en el país como bloque generaron 100% de empleo informal. 100%. O sea, no hay. Pero mira, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no buscamos otros mercados y buscamos a otros inversionistas que puedan interesarse en nuestro país? Mira lo que está haciendo el grupo de los BRICS. Cada vez se está sumando más países a los BRICS. ¡Ojo! ¿Y sabes por qué? Porque estamos precisamente presionados por el Pentágono y por Estados Unidos en que no nos abramos a otros mercados importantes. Mira tú lo que pasó con China. ¿Cuál fue aquí la excusa de Estados Unidos? A que China nos estaba espiando o que China estaba espiando a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podemos buscar otros mercados? ¿Cómo podemos expandirnos en tener y traer inversiones a este país si nos tienen con el cerco y nos tienen con la mano en la garganta para seguirnos ahorcando? ¿Y qué es lo que está pasando mundialmente? Señores, ¿cuántas personas despidió Amazon? ¿Por qué las despidió Amazon? Porque ya la mano de obra humana
se está haciendo a un lado, señores. La tecnología está ocupando el lugar de los seres humanos. Y eso es lo que va a estar pasando en los próximos 5, 10 a 15 años. Más de 20 y pico mil personas despidió Amazon solamente en Estados Unidos. Entonces, explíqueme cómo podemos sacarnos esa piedrita del zapato de Estados Unidos que nos presiona y no nos deja a nosotros abrirnos al mercado internacional y mundial y expandirnos y presentar nuestra posición geográfica. ¿Cómo? Tenemos tierras envidiables y no tierras raras, no. Tenemos espacio para montar empresas, para montar fábricas, para montar maquiladoras. Tenemos las infraestructuras en este país. Tenemos los puertos para que la mercancía salga. Claro, pero es que justamente es lo que he estado hablando. Y eso implica crear un régimen especial, laboral, impositivo, tarifario, de ventajas competitivas para esas empresas que salgan de Estados Unidos, que salgan de otros países potenciales en desarrollo y se ubiquen en Panamá por la posición geográfica. Y eso es una manera también de solventar el problema económico en ausencia de la mina. Porque aquí nos han querido vender la idea de que sin la mina nos vamos a morir. Y si antes no estaba la mina, ¿por qué seguimos viviendo? Respiramos, señores, respiramos. Aterricemos. Yo estoy directamente involucrado en la atracción de inversiones como asesor de la Junta Directiva de la Asociación Panameña de Exportadores, directamente. Así que puedo hablar con absoluto conocimiento de causa. ¿Okay? Eso lo estamos haciendo. O sea, estamos tratando de buscar nuevos mercados. Lo estamos haciendo. Pero insisto, los inversionistas no están viniendo. Aterricemos, aterricemos. Pero René, a ver, pero ¿por qué no vienen? ¿Por qué? Que el gobierno lo haga. Si el gobierno con acciones concretas, yo pienso que sí podemos ir hacia allá. A ver, te estoy hablando con conocimiento de causa. Yo lo estoy haciendo directamente, ¿ok? Como dicen, yo tengo el culo pelado de eso. O sea, así que te puedo hablar con absoluta conocimiento de causa. Eso lo estamos haciendo todos los días, ¿ok? Te voy a decir un tema pero el problema, insisto, aunque tú quieras negarte, el tema de la mina, ¿ok? Va a ser fundamental dentro de todo esto, pero vamos a apartarnos de esto. Un sector que yo sí veo que va a tener, y que espero, y tenemos esperanza, y te digo, como asesor de la Junta Directiva de Apex, directamente involucrado en el tema que ustedes señalan, directamente, ¿ok? Es la explotación de las zonas francas privadas, ¿ok? La ley 32 del 2011. ¿Okay? Aquí está obviamente está la zona libre de Colón, está el área especial de Howard. Panamá está bien, okay, pero el gran potencial para mí está en las zonas francas privadas. ¿Okay? Para ponerlo en perspectiva del potencial que tenemos. Aquí tenemos capital de varios países, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, que se están estableciendo aquí. Bueno, el ron diplomático, no vayamos muy lejos, el ron diplomático se embotella aquí, ¿ok? Para exportar a otros países, el ron, el abuelo también. Miren, la ley 32 del 2011, en este periodo, 14 años, desde su implementación, ha generado más o menos unos 1.5 mil millones de dólares en inversiones y unos 5.000, 6.000 empleos, más o menos, ¿ok? Tienen un régimen especial, etcétera. Costa Rica, que dicho sea de paso, que es un país sin grado de inversión, pero que es el país que más inversión extranjera trae en el mundo, tiene en zona franca 265.000 empleos, 265 versus 5 o 6 de lo nuestro, y atraen 3.200 millones de inversión extranjera por año. Obviamente. La pregunta es la siguiente, ingeniero. Perfecto, vamos a compararnos con Costa Rica. ¿En cuántos casos de corrupción ha estado Costa Rica envuelto dentro del engranaje gubernamental? Ahí está. A ver,
Entonces, ellos tienen el marco institucional, efectivamente. Ingeniero, la respuesta y la solución la tenemos nosotros en nuestras manos. Es exactamente como dijo ayer el conde del Vigo, que necesitábamos mandar a personas a El Salvador a ver cómo Bukele hacía la escuela. No tenemos que mandar a nadie a El Salvador. Sí. Tenemos que enfocarnos en nuestro país y, como lo digo siempre, dejar que la burocracia y la élite nos siga robando, porque le está robando el sueño y el futuro a cada panameño. Entonces yo no tengo que ir a El Salvador a ver cómo se hacen las escuelas. Yo tengo que quedarme en Panamá a ver cómo restauro las escuelas que están, cómo arreglo la educación y cómo dejo, y me enfoco en buscar un mejor país y no pensar en cómo agrandar las arcas personales de cada uno de estos sinvergüenzas. Eso es lo que hay que hacer. La respuesta está en nosotros. En esa línea, Ricardo, y voy a cambiar el tema de lo que estamos hablando, y voy a hablar de que en el día de ayer salió una admisión de un amparo en contra del plan de zonificación del corregimiento de San Francisco, con el cual se suspende dicho plan de ordenamiento territorial a nivel del municipio de Panamá, específicamente en el corregimiento de San Francisco. Yo creo que hace unos días atrás estuvimos viendo el tema, se habló en los medios de comunicación de que había habido incumplimientos por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Panamá. Efectivamente, hay 2 amparos en trámite ahorita mismo, se ordenó la suspensión de dicho plan de ordenamiento territorial. La sola admisión del amparo trae como consecuencia la suspensión de ese plan de ordenamiento territorial, porque justamente hay una serie de irregularidades. Yo estuve viendo el plan de ordenamiento y en realidad sí hay una serie de situaciones. Se crean zonificaciones que no existen ni en la ley general, ni en el acuerdo general del plan de ordenamiento territorial del municipio de Panamá, y la propia dirección en una resolución emitida reconoce que eso no existe. Pero como se va a aprobar por voluntad de los miembros del corregimiento, se le va a dar validez. Tú no puedes aprobar lo que no está en la ley. No lo puedes aprobar. La participación ciudadana, si bien se hizo de forma irregular. Fijan el día de la participación ciudadana de la audiencia pública, el día que jugaba Panamá con Guatemala. No tienen un control para ver si la gente que está entrando al recinto donde van a hacer la audiencia pública son miembros de la comunidad o están vinculados al corregimiento de San Francisco. No hubo control de ningún tipo. Las comunicaciones de información por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano fue nula. Sí, comunicaste, convocaste, pero no dijiste dónde podía ir la gente a buscar información para empaparse previamente de lo que iban a aprobar. Esa es una de las piedras fundamentales de la participación ciudadana. Y eso no se hizo. Eso fuera de otra serie de irregularidades cometidas, como por ejemplo, si tú vas a hacer un cambio de zonificación o vas a crear una zonificación en un lugar, tú tienes que contar con la opinión del Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Ambiente, con el MOB y con otras entidades, el IDAN, por ejemplo, porque tú tienes que saber si esa área se puede desarrollar al nivel que tú quieres. Porque tiene que haber calle, tiene que haber sistema de suministro de agua para esa comunidad. Y si tú no tomas en cuenta esa opinión, el resultado es un plan de ordenamiento territorial que no se va a ir acorde con la realidad. Todas estas series de irregularidades es lo que se está planteando en el amparo, para que sepan. Irving, aquí lo que hay es un grado de intereses detrás de todo esto. Es que justamente, Ricardo, pero ¿a qué voy? Mira, y te lo voy a poner como un ejemplo en el sector donde yo resido o barrio. Señores, en una calle que hace años era doble vía, terminó siendo de una sola vía en las calles internas de barrio, la Samuel Luis, en fin. Señores, te han puesto 8 edificios en una sola salida y con una calle que viene precisamente y termina en la Samuel Luis, que creo que uno de esos edificios colapsó el año pasado por un problema que hubo con una explosión de tanque de gas. 8 edificios de 30 pisos cada uno,
probablemente de 2 a 4 apartamentos por piso. Entonces tú me vas a decir que hay respeto en las autoridades municipales, hay respeto en el estudio de impacto ambiental, hay respeto en el cuerpo de bomberos que te dan permisos a diestra y siniestra como quien saca un papel o un premio de un cornflakes. Eso es lo que estamos teniendo. Ahí precisamente es donde voy. Ahí, la falta de respeto que nos tienen a todos los panameños que hacen las cosas a diestra y siniestra, sin importarle los resultados futuros. El detalle está. Con esto, Ricardo, es que las autoridades creen que porque hicieron un simulacro, una simulación de audiencias públicas, cumplieron con la ley. Tienes que cumplir plenamente con las exigencias de la participación ciudadana. ¿Las autoridades o la autoridad? La autoridad. Ajá. Debiste haber hecho con la anticipación debida, debiste haberle dicho a la gente, señores, aquí está la información en este link, o usted puede venir acá, yo le doy copia para que usted se empape de lo que se va a aprobar previamente. Lo fijo un día en donde la gente tenga disponibilidad y una hora donde la gente tenga disponibilidad de ir a ese plan de ordenamiento territorial, a ese acto de participación ciudadana. Y eso no se dio en este caso. Y es justamente lo que tú dices también, Ricardo. Sí, metes una zonificación de varias plantas, de un edificio de varias plantas, y no hay calle. Los bomberos no pueden ingresar frente a un señores, incendio, etcétera. Nos hemos pasado 8 minutos de programa. Creo que nos van a cortar parte de las pajas que nos hemos hablado. Así que, señores, de parte de Irving Domínguez Bonilla, de parte del ingeniero Quevedo y del mío propio, señores, les deseo que pasen un excelente fin de semana. Salud, éxito y sobre todo feliz 10 de noviembre para todos ustedes. Señores, feliz viernes, cambio y fuera. Feliz viernes. Hasta luego. Hemos presentado Trocha Abierta